ahí, estás grabando. ¿Sí? Sí. Ahí va. Grabando entonces, ¿no? ¿Sale? Sí, está grabando. Bueno, entonces vamos a retomar en esta parte que nos tocaba de seguridad del paciente. Vamos a hacer enfoque en la seguridad de las segundas víctimas, ¿sí? En particular, y vamos a hablar sobre la seguridad del paciente, ¿no? Es una disciplina con una atención de salud que surgió con una evolución de la complejidad, los sistemas de atención de salud por consiguiente. Esto se desencadena todo con lo que vendría a ser un libro que publican, con los errores médicos que se establecen en Estados Unidos como una anécdota de normalidad, un porcentaje importante en estos errores que se producían y que atentaban contra la seguridad de sus pacientes, ¿no? Pacientes que se iban a atender a cirugías y se iban con un efecto agregado o un efecto adverso de alguna situación que podían ellos tener. Entonces, esta seguridad del paciente es la ausencia, es garantizar esta ausencia de esta lesión o esta causa de atención en la salud o esta reducción del riesgo de un daño innecesario hasta un mínimo aceptable. Que ese paciente que va a recibir un servicio o que va a una organización para determinado afección no salga dañado con otro efecto colateral, ¿sí? Dentro de este objetivo que vamos a tener es prevenir y reducir esos riesgos o errores o daños que sufren esos pacientes durante esta prestación de asistencia sanitaria en este margen de atención, ¿no? Dentro de este modelo queso que de este modelo del queso de Reapson, él lo que hizo fue establecer un modelo de atención de cuáles eran los efectos que se producían en cadena a estas fallas humanas, ¿no? A estas fallas humanas. Él lo que detectó es que establecía un sistema donde explicaba estas fallas o accidentes que producían estos sistemas complejos en el nivel de atención. Entonces él describía que estas barreras iban en consecuencia de algún error concadenado, o sea que no era solamente de una sola persona, sino que ese error llevaba a muchos agujeritos para que se produzcan esta falla, este peligro y este daño para el paciente, ¿sí? Y acá lo describe bien, podría ser en esta formación insuficiente, la comunicación que no hay en el equipo de salud, una falta de supervisión, un aparato inadecuado. Entonces, todas estas fallas humanas eran que derribaban estas barreras o protocolos en la atención y en la formación de este paciente. Entonces, a pasar todas estas barreras, se producían estos peligros que podían generarle daño a este paciente, ¿no? Pasalo ahora. Ahí está, Bueno, este modelo, ¿no? Explica cómo se producen los daños en cualquier componente de una organización que puede considerarse un segmento de queso, como vimos anteriormente. Entonces, dentro de esa organización hay una organización, una cultura organizacional, unos factores que contribuyen a eso, los problemas que hay durante esta atención y las defensas de las barreras donde se ven continuamente alteradas por el error humano, ¿no? Estas decisiones que son a nivel gerencial hacen un proceso de organización, estos factores que contribuyen al medio ambiente, el personal de la tarea, del paciente, los errores, las conductas riesgosas y estas violaciones al protocolo o a la norma que hay, son las que producen fallas latentes de factores humanos y generalmente activadas. Entonces, con todas estas alteraciones de estas barreras, se producía un daño, ¿sí? Un ejemplo que le vamos a dar, por ejemplo, no sé, un paciente ingresa, ¿no? A operarse de apéndice, como siempre decimos, viene a operarse de apéndice, pasa al sistema sanitario, desde que ingresa a la internación hasta su habitación, se va a operar, se opera, una vez de que se opera,
ese paciente vuelve a la habitación y después a veces se da de alta o no y se infecta. Entonces, ese paciente que fue para resolver una afección de urgencia, se lleva un efecto colateral que es una infección, donde se le va a producir una estadía de mayor grado hospitalario y, por ende, un mayor gasto para la organización y un montón de cosas que van a estar alteradas. Pasara. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Junto con la Joint Commission, y estos son organismos de calidad, donde establecen metas de seguridad para el paciente, ¿no? Generalmente se establecieron 6 metas para la seguridad del paciente, donde todas las instituciones, organismos de calidad tienen que, primero, identificar correctamente a los pacientes con pulseras de identificación o con algún sistema específico que organice cada institución, debe mejorar la comunicación efectiva. Aunque ustedes no crean, el mayor problema de las organizaciones es la comunicación, la falta de la comunicación, ¿sí? En un montón de sus aspectos, en la forma que uno se comunica, en la forma en la cual uno se expresa, en los malos pases de guardia, ¿sí? Entonces estos también son malos fallos para no trasladar en una organización que sea un trabajo continuo, ¿sí? Dentro de la tercera meta es mejorar la seguridad en medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Hay algunos instituciones que establecen a una sola enfermera para que medique en determinado turno, ¿sí? O que, por ejemplo, tenga pulseras de identificación en el riesgo de la medicación, que estén alertas si el paciente es alérgico o no. Después 4, que tengan una cirugía correcta, en el lugar correcto y al paciente correcto. Aunque ustedes no crean, todavía estos errores se siguen viendo, ¿sí? De que el paciente va a operarse de un hombro derecho y termina operado y sale con un hombro izquierdo operado, ¿sí? Entonces, el caso Gerald, perdón, lo habrán escuchado, uno muy reciente, creo que era en Quilmes, el de una señora, un señor que le tenían que amputar un miembro inferior. Le cortaron la pierna equivocada. Y le cortaron la pierna equivocada. Claro, eso justamente es un error, ¿sí? Que se podría haber evitado. Ahí, lo que se hace es la marcación quirúrgica, ¿sí? Generalmente lo que se recomienda, y que hay protocolos en algunas instituciones, perdóname ahora que te interrumpí, bueno, no vamos a llegar. En algunas instituciones de salud lo que se hace es la marcación quirúrgica del sitio quirúrgico donde se va a intervenir. ¿Por qué? Porque el paciente, el doctor tiene muchos pacientes, ¿sí? Entonces, antes de realizarle la visita preoperatoria y hacerle firmar el consentimiento informado, debe firmarle la pierna y identificarle el lugar donde lo va a operar. Ejemplo, la pierna, ¿no? Entonces le hace como un autógrafo o una cruz para prevenir esto, porque hay muchas personas que les van a preguntar muchas cosas al mismo tiempo y muchas veces lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, se realiza este tiempo fuera y previene este futuro error de lateralización. Así como salió en el diario también de que hay veces que se olvidan pinzas dentro de los abdómenes del paciente, como también se olvidan oblicuos o gasas, ¿sí? Bueno, el 5 es reducir infecciones asociadas a la atención médica, o sea, que no le generen una infección en los procedimientos que se le vayan a realizar. Y esto también hay un boom de prevención de infecciones que deben cumplimentar, tanto como el antibiótico previo para administrarle al paciente, que tenga el antibiótico en un horario previo a la cirugía, ¿sí? Que las condiciones de esterilidad de todos los ambientes estén ideales, que esté todo esterilizado y perfectas condiciones para que ese paciente se opere, ejemplo, en una cirugía, ¿no? Que en 6, reducir el riesgo del daño por caídas. O sea, hay pacientes que, por ejemplo, en algunas instituciones los clasifican, ¿sí? ¿Qué es clasificar a un paciente o hacerle un triage?
O sea, ustedes van a determinar qué cantidad de riesgo tiene ese paciente para que se caiga. ¿Por qué? Porque por ahí está somnoliento, viene de una anestesia, está suelto, está alterado, entonces en esa camilla se va a caer, ¿sí? Entonces lo que hacen a veces es maniobras de sujeción o un acompañante para prevenir esa caída. Entonces el riesgo es mayor y lo cuidan, y establecen otro nivel de cuidado. Pasar. Dentro de las reglas del 4Yo vamos a encontrar cuáles son las reglas del 4Yo, ¿no? O sea, vamos a ampliarlo con la administración de medicamentos. Estábamos hablando en la administración de medicamentos de 5 correctos. Después fuimos a 10 y ahora se habla de 15 correctos, ¿sí? Bueno, dentro de esta regla de 4 es yo respondo, porque es mi matrícula, yo registro, yo administro, yo preparo, ¿sí? Entonces, no delego responsabilidades que puedan generarme a mí una injuria o algo que pueda llegar a perjudicarme laboralmente y que pueda llegar a perder en un futuro la matrícula como exagerado, ¿sí? Entonces, dentro de esto yo respondo, porque yo soy independiente, yo tengo mi matrícula y más allá de tener un equipo interdisciplinario, tengo una formación. Yo registro, porque yo voy a registrar en mi hoja de enfermería todo lo que yo realicé a ese paciente, esos cuidados que establecí a ese paciente. Yo voy a administrar, porque yo preparé la administración, yo rotulé la administración. No dejen que le rotulen la medicación, no dejen que le carguen la medicación. Si ustedes cargan, ustedes administran y ustedes registran, ¿sí? No, a ustedes ahora pueden ejercer lo que se llaman modismo de buenas prácticas, las buenas prácticas, el uso de las buenas prácticas. Y ustedes si pueden llegar a generar estas buenas prácticas hoy siendo estudiantes, lo van a lograr en un futuro para ser profesionales. O sea, no dejo que nadie cargue mi medicación, porque yo la voy a cargar, porque yo la voy a rotular y yo voy a estar segura de qué medicación cargué en cada jeringa, ¿sí? Yo voy a preparar y yo voy a administrar, ¿sí? Bueno, dentro de los 10 correctos que tenemos administrar al paciente correcto, administrar el medicamento correcto, tenemos administrar la dosis correcta, que esa dosis sea específica para ese peso y esa altura de ese paciente, que sea la vía correcta, que sea intramuscular, que sea subcutánea, que sea endovenosa, que sea la administración que deba hacer, ¿sí? Administración a la hora correcta, los medicamentos se dan a una hora específica, ¿sí? Y no me voy a pasar porque la voy a dar en una hora correcta. Educar e informar a ese paciente sobre esos medicamentos y sus posibles efectos colaterales que puede llegar a dar. Generar esta historia farmacológica completa. O sea, voy a registrar todo lo que yo hice y esa medicación que le administré. Voy a indagar sobre posibles alergias o indicaciones en su anamnesis mientras estoy conversando con el paciente. Primero voy a hacer una recolección de datos y en ese intercambio de anamnesis y esa recolección de datos yo voy a saber si ese paciente es alérgico o si se la puede administrar o no. Estar entrenado de posibles interacciones o efectos colaterales, ejemplo, como un shock anafiláctico, como una reacción, y cómo debo actuar yo, saber e identificar en dónde estoy trabajando, dónde está el carro de paro, chicos. Lo primero que hacen ustedes cuando empiezan a trabajar en una institución es ir a visitar y abrazar al carro de paro, ¿sí? Porque en un futuro, ustedes si lo revisan, los puede salvar. 10. Registrar cada medicamento que se administre. Pasá, Ara. Sí, ahí lo saco de modo acá. Gracias, No. Bueno, y acá las lecciones que vamos a tener, mira, dentro de seguridad del paciente lo que vamos a hacer es definir algunos conceptos. Profe, sí. Los carros de palo mayormente están en las salas de quirófano, ¿no? No, ahí en pisos. En los pisos ahí están delimitados. Debería haber una por piso. Están todos los medicamentos. Sí, debería haber una por piso.
generalmente, ¿sí? Uno por piso y están precintados para que no se abran porque se tienen que corregir, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes o estos daños que debemos prevenir o evitar? Dentro de hay efectos adversos, ¿no? Estos efectos adversos que son por errores de medicación. ¿Qué es un efecto adverso? Vamos a definir que es un daño que no intencionado causado al paciente como resultado clínico o no esperado de una asistencia sanitaria, ¿sí? Que puede estar asociado a un error, pero que no es intencionado. Fue un efecto adverso o un daño que se le generó, pero que no fue intencionado. Dentro de esta también tenemos las infecciones urinarias por sonda, infecciones del torrente sanguíneo por vía central, lesiones por caídas e inmovilidad, estos eventos adversos obstétricos, ¿sí? Estas caídas por inmovilidad, podemos decir, estos pacientes que salen de quirófano a veces desorientados, o los pacientes que a veces tienen problemas psiquiátricos y se quieren bajar de la cama y se caen, ¿sí? Las úlceras por decúbito, ¿sí? Hay la clasificación del riesgo de estas personas que puedan llegar a generar estos decúbitos. ¿Y qué es lo que puede llegar a generar decúbitos? Y ustedes después lo van a ver, que es, primero, que esté bien la sábana acondicionada, que tenga un colchón de aire, si se puede hacer para que el paciente apoye y esté nivelado. ¿Sí? A veces se habla con la familia para que puedan alquilar estos colchones de aire, ¿sí? Se le colocan algunas cremas para prevenir estas úlceras por decúbito y las rotaciones por turno que se deben hacer para que el paciente no esté tanto tiempo en una posición determinada para producir esa fricción, ese calor, esos factores que van a provocar inherentemente las úlceras por decúbito. Bueno, las infecciones del sitio quirúrgico, las trombosis de vena profunda, que son tromboembolismos. Hay pacientes que salen de quirófano y permanecen mucho tiempo acostados, entonces hay veces que pueden realizar ejercicios o no, y hay algunos que se le dan medicación para que esto se prevenga, ¿sí? Dentro de las neumonías asociadas a los respiradores, las neumonías asociadas a los respiradores están también clasificadas, que no fueron bien realizadas también en este proceso de limpieza y esterilización, ¿no? Vamos a ver, dentro de las definiciones también que vamos a definir, sería, bueno, vamos a ver las 10 prácticas de la seguridad más recomendadas. ¿Cuáles son las 10 prácticas más recomendadas dentro de lo que vendría a ser la Organización Mundial de la Salud, que estableció como un boom y prioridades dentro de estas prácticas que se van a establecer? El checklist preoperatorio de anestesia, y de anestesia, los búnkers de vía central, que son estrategias que se realizan para disminuir las infecciones por catéteres, los planes de remoción de las zonas ondas vesicales, los búnkers de neumonías asociados a respiradores también son estrategias y cuidados que se realizan para prevenir y para estar en la marcha de lo que vendría a ser en un paciente con una neumonía asociada a un respirador, ¿sí? Cómo hacer su cuidado, cómo hacer la higiene del local, del locatorio, de su habitación, o de la unidad de cuidados intensivos, cómo se va a cuidar ese paciente, la higiene de manos que va a realizar el personal, tanto como las visitas, el listado de abreviaturas peligrosas. Hay que evitar estas abreviaturas peligrosas porque hay veces que en estas abreviaturas no está nomenclado un glosario universal, ¿sí? Estos planes de prevención de úlcera por presión que hablábamos anteriormente, las precauciones de barrera para prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud, estos catéteres centrales bajo control ecográfico. ¿Para qué los catéteres centrales bajo control ecográfico? Para prevenir ¿qué? Los neumotórax por error de la colocación de las vías de los catéteres centrales. Los planes de prevención de tromboembolismo pulmonar o venoso profundo, ¿sí? Y ahora vamos a hablar sobre lo que vendría a ser segundas víctimas, ¿sí? El concepto. ¿Estamos ahí ahora? Sí. Bueno, dentro de las segundas víctimas
Ahí está. Vamos a hablar, ¿quiénes son las segundas víctimas? O sea, dentro de la seguridad del paciente vamos a encontrar que están las víctimas en forma primaria, después están en secundaria y después terciaria, como ya habíamos definido, ¿sí? Dentro de estas segundas víctimas, ahí está, el paciente va a estar como primera víctima, va a tener un efecto adverso, y dentro de una organización, primero lo que va a hacer es, hay veces que tienen una cultura punitiva, y los profesionales que van a estar implicados van a ser unas segundas víctimas, y en tercer lugar va a estar la organización, ¿sí? O sea que cuando ocurre un evento y que va a juicio o va a un caso, esto se ve alterado y establece esta prioridad de las definiciones de primera, segunda y tercera víctimas. Estas segundas víctimas son profesionales sanitarios que están involucrados en los eventos adversos no previstos por un error médico y han sufrido un daño por el paciente y se convierten en víctimas en el sentido de que quedan traumatizados por el evento. Esto lo define Scott en el 2009, ¿sí? Y que dice cómo ha definido a sus colaboradores en esta definición de segundas víctimas. Bueno, entonces, a ver ahora. Ahí, al impacto. A ver, anda para arriba. ¿Qué? Acá. Esa no la vi. ¿Querés que lo explico? Sí, explícalo si querés. Dale. Acá en esta imagen podemos ver al profesional, digamos que somos nosotros los enfermeros, en el cual produjo un evento adverso, un error, y hace que su práctica sea insegura, ¿sí? Y la situación afectiva va a estar alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenga que realizar un nuevo procedimiento, va a ir a realizarlo con miedos, con temor. ¿A qué? A volver a repetir el mismo error. Y es en este momento donde empieza a plantearse si realmente está destinado para esta práctica. Es decir, yo me equivoqué, el paciente se me cayó, ¿sí? Yo sabía que este paciente tenía muchas probabilidades de caerse, no le subí la baranda de esa camilla, fui a buscar un poco de agua, ¿sí? Que me había pedido. Cuando llegó el paciente se me cayó al piso, ¿sí? Ahí empezó a decir, bueno, fue mi culpa, yo me tendría que haber dado cuenta, yo no sirvo para esto, y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer hincapié, y esto que decía Gerald, ¿no? De las segundas víctimas, que se tiene en cuenta siempre al paciente, ¿sí? Al que se le ocasionó un daño, pero muchas veces se le deja de lado a nosotros los profesionales, que también somos humanos y podemos equivocarnos, ¿sí? ¿Se pudo haber evitado? Obviamente que se pudo haber evitado, pero bueno, pasó, ¿sí? Las dudas sobre esta profesión y el miedo que va a dar y las inseguridades que vamos a tener, ¿sí? Para nuestra nueva práctica, ¿sí? Después tenemos que si no se contiene al personal o al profesional que realizó este evento adverso, sí, que lo provocó sin querer, no fue queriendo, ¿sí? Vamos a tener que cuidar cómo va a ser su nuevo evento, ¿sí? Cómo va a ser su nueva atención, para tratar de que su atención sea mejor u óptima. Vamos a tratar de contenerlo para que esté empoderado y pueda atender desde otra perspectiva y aprendiendo justamente de su error, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Gerald? Sí. Dentro de, bueno, dentro de este impacto que le genera al personal de enfermería, va a haber, está el impacto personal y el impacto profesional. El impacto personal es que la participación de este incidente, de esta seguridad de este paciente va a contribuir a un desarrollo de problemas mentales como depresión, ansiedad, trastorno de estrés, estrés postraumático. Dentro de este impacto profesional que va a tener también es la participación en un incidente de seguridad del paciente donde pueda afectar el trabajo continuo de este individuo en el cuidado de la salud. Esta confianza que él tiene como profesional es reducida, es común, como él se siente desvalorizado, no apoyado y como que le están tendiendo el dedo a una cultura punitiva, ¿entendían? Es el sentimiento profesional que él tiene. Entonces, lo que se está planteando es también si tiene mucho sentimiento de abandono de la profesión. ¿Cómo impacta el error en la segunda víctima, no? El paciente está bien, la familia,
¿Qué le dijeron? ¿Cómo respondieron? O sea, en el yo me voy a echar la culpa, si voy a estar constantemente con este error que causé y que puede generar un daño en él y que también repercute en la familia. Perderé mi matrícula, o sea, ¿cómo me voy a integrar cometiendo un error con mis profesionales pares ni para que me apoyen o me estimulen? Como la persona se siente denigrada y se siente mal, se siente culpable, ¿sí? El entorno es qué pensarán mis colegas, si perderán la confianza en mí, o sea, si seguiré siendo un miembro respetado dentro de la organización, dentro del equipo, ¿sí? ¿Cómo será la visión que tienen los demás conmigo que yo cometí un error? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hacer, no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién me va a llamar para hablar con lo que pasó? ¿Qué necesito saber? Dice, y lo que establece este apoyo de las segundas víctimas es que en toda organización debería haber un plan de contingencia, un protocolo donde se apoyen a las segundas víctimas que pasen por este sistema, por este problema que hayan tenido un error, para apoyarlas, para acompañarlas, para hacerle de apoyo emocional, para tener una empatía, para darle un lugar a que el profesional se pueda expresar, que pueda desahogarse, ¿sí? Para que tenga una desconexión o un momento de las tareas cotidianas que es su trabajo, que no se sienta rechazado por el grupo, que yo creo que lo peor y más impactante es sentirse rechazado por el grupo. Estas pautas sobre cómo actuar en la relación con el paciente y los allegados, tiene que haber un sistema o un protocolo donde ayuden a ellos, a nosotros, a orientarnos y a prepararnos, a fortalecernos después de estos errores que pasan. Esta orientación que van a dar pasos a paliar las consecuencias y que tengamos que participar de decisiones o medidas a implantar para que vuelva a pasar, ¿sí? O sea, transmitir mi experiencia, qué me pasó, qué viví, qué me faltó, ¿sí? Yo en esto vamos a hacer hincapié en un caso, ¿no? Un caso X, en un sanatorio X, un acto con una enfermera y un doctor realizan una práctica donde se le establece una praxis, le administran una medicación errónea a un paciente y el paciente fallece, ¿sí? Entran en juicio donde al profesional médico no queda más que culparle que él no fue, que fue la enfermera. Él no fue, que fue la enfermera, ¿sí? Entonces, al médico lo inhabilitan hasta una segunda instancia de juicio y a la enfermera también. La inhabilitan sacándole la matrícula a los dos. A él no puede ejercer por 2 años. Van a una segunda instancia de juicio y en esta segunda instancia el médico gana. La declaran como culpable a la enfermera. La enfermera le sacan la matrícula, queda en el mismo lugar de trabajo, pero la derivan a otro lugar, donde se cruza con este médico que estuvo con el juicio. O sea, ¿ustedes cómo lo ven? Vamos a debatir. ¿La medicación estaba indicada por el médico o la enfermera se equivocó? La medicación estaba indicada por el médico donde estaba con él conjuntamente trabajando. Entonces, cuando van a cargar, el médico establece que cargó ella, pero él administró. Entonces, la culpable, entonces va a juicio, ¿sí? Ahora, la situación es esta. La culpa del médico. Ustedes llevaron, más allá de la culpa de quién es, porque los dos están implicados, los dos estuvieron en el acto de administración y se le administró esta medicación y por ende, a futuro, o sea, están implicados los dos. Pero ¿qué pasa? El médico tiene que desligar toda su responsabilidad para culpar a ella, para que él salga ileso. Entonces, ¿qué pasa? La organización todavía sigue trabajando esa enfermera y ese médico en ese lugar, ¿no? Terminan el juicio, ahora no me dejen mentir, terminan el juicio, una vez que terminan el juicio, esta enfermera la mandan a una zona administrativa porque no tiene matrícula, pero en el mismo lugar donde el médico va a trabajar y operar. O sea, ¿dónde está la protección de la segunda víctima? La revictimiza también. Para mí no, a ver, mataron a alguien. No la estamos hablando? La víctima es el que se murió.
Totalmente. La primera. Partamos de esa base. La víctima es el que está muerto y toda su familia. La segunda, la enfermera y el médico hicieron mal su trabajo. Partamos de ahí. Empezamos también. No, pará. Vamos a ubicar, Patricia. Primeras víctimas, el paciente y su familia. Segundas víctimas, el profesional. No, para mí no. O sea, entiendo la definición de ustedes de segunda víctima, pero si un médico, digamos, receta mal una medicación, no es una víctima, es un inconsciente, no merece tener matrícula. No, la administraron mal. ¿Pero quién la recetó? ¿Quién dijo? Dentro de una práctica la administraron una medicación por otra vía, ¿sí? Bueno, vamos de vuelta. ¿Puede hacer su trabajo o no puede trabajar de eso? Lo siento. Y para partir del debate, digamos, tengamos las mismas definiciones. Partamos de que las primeras víctimas son, ¿quiénes son las primeras víctimas? La familia y el paciente. La familia y el paciente. Las segundas víctimas son la enfermera y la enfermera. Ellos van a juicio, pero digo, dentro de la organización, para proteger a la enfermera, ¿la ponen en el mismo lugar para trabajar con el médico? ¿Ustedes cómo se sentirían? Yo los despido y no los veo más en mi vida. Bueno, acá lo que hicieron fue, te conservamos el trabajo de vos, enfermera, pasás a ser administrativa, perdiste la matrícula. Pero ¿cuál es el error acá? Que era una medicación oncológica, un citoestático. Para los medicamentos citostáticos tienen determinada vía de administración y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La enfermera, el médico, ¿qué le dice? Fulana de tal, prepárame la medicación, que la voy a administrar yo, el cirujano. Ella se lo prepara y lo deja en una bandeja. El error de la enfermera únicamente fue no rotularla, pero el médico nunca preguntó. ¿Y qué hizo inmediatamente? Agarró la jeringa y la inyectó, la administró. Él que dijo, yo la administré, pero me la preparó la enfermera. Entonces, ¿por dónde cortaron? Por lo más fino, por la enfermera. La enfermera tuvo grado de culpabilidad, obviamente, por no haberlo rotulado. ¿Sí? Se ve en las cámaras eso, porque estaba todo filmado. El tema es que la culpa la tienen los dos y el cirujano hoy en día sigue operando. Bueno, no debería. No debería, pero la enfermera se quedó sin matrícula y pasó a ser una administrativa. Es que no debería ni tener trabajo. Exacto, pero ahí es donde mi madre está muerta por un error, digamos, ni siquiera un error oncológico, porque se equivocaron y pusieron un 0 de menos. Porque para mucha gente 0,05 es lo mismo que 0,5. Más con la medicación oncológica. Más con la medicación oncológica. O sea, no merecen trabajar. Y nada que ver con la salud. Pero justamente acá lo que marcamos el error es las segundas víctimas, en este caso pasó esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó con respecto al médico? ¿Por qué el médico sigue trabajando y la enfermera no? ¿No debería ser los dos por igual? ¿Porque no rotularon y el otro administró? Sí. No, ninguno de los dos debería estar trabajando. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Bueno, esto lo van a tener, chicos, en taller de bioética, estos debates así con casos problemas, ¿sí? Nosotros queríamos sacarle esto para ver cuál era la detonación. Seguí, Ara. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Yo creo que esto a mí me dejó de enseñanza de seguir a rajatabla el protocolo, porque me podría llegar de olvidarme de rotular algo y a mí me cortan, pierdo yo. Muy bien, más allá de todo, más allá de la situación y de ponernos en el caso de Coso, también es para enseñarles a ustedes, digo, cómo que para el hilo más flojo va a caer sobre nosotros. ¿Sí? Siempre. Y siempre debemos hacer lo correcto. O sea, yo no estoy considerando esto, no, el protocolo es así. No, ¿sabe qué? Si yo cargo, yo administro. Si yo hago esto, yo hago todo, el círculo completo. Entonces, en estas cosas también se mezcla a veces el amiguismo o el favoritismo que podamos llegar a tener y decir, ay, no, yo te ayudo y te colaboro de onda, ¿no? Porque dentro de esa onda puede generar algún inconveniente. Entonces, en estas cosas que implican mucha responsabilidad,
Ojo, a pensarlo 2 veces, porque es su matrícula, ¿sí? Es su matrícula, es su responsabilidad y ustedes están preparadas para, no estar de acuerdo o estar de acuerdo en alguna indicación médica con fundamentos, ¿sí? Hay muchas enfermeras que por ahí se han planteado médicos a decirle, no, te estás equivocando en la dosis o te estás equivocando en la medicación. Vamos, Sara, seguimos porque... Sí, ya me falta 4 minutos. Ahí está. Bueno, dentro de este complejo de segundas víctimas se refiere y contemplan que hay 6 etapas, ¿no? En este proceso de recuperación que generan estas víctimas. Entonces, en este proceso van a realizar estas segundas víctimas luego de un error y van a establecer estos 6 periodos, que lo establece Scott, ¿sí? Bueno, dentro de este caos y de la respuesta del accidente van a tener las reflexiones que no van a ser pertinentes, ¿no? Van a estar en busca de intentar o asistir a este paciente. Es una etapa en la que el sujeto vive una oleada de emociones, está sumamente cargado de emociones, está con un revuelto y mucha confusión, está planteándose también si va a seguir o no su carrera. Estas reflexiones no son pertinentes, dice que son pensamientos intrusivos que tienen las segundas víctimas para reevaluar este escenario y reconstruyen obsesivamente lo ocurrido. Después, en esta tercera etapa son secuenciales y simultáneas estas 3 etapas. Esta restauración de la integridad personal, esta etapa en la que el sujeto busca apoyo para contar su experiencia y comprender este impacto que le generó, y después cae en la aceptación de esta estructura laboral y social en la que se encuentra. En este estadio, la víctima experimenta mucho miedo, inseguridad, por la mirada del qué dirán, la mirada ajena, la mirada de sus propios colegas, de sus propios compañeros. Tienen que soportar esta inquisición de los demás, ¿no? Este sujeto logra tener una conciencia de este nivel de gravedad que tengan estos efectos adversos que se generaron, se ve obligado a responder a los múltiples por qué, de que todo el mundo le pregunta lo que pasó y lo que ocurrió, entonces también se genera un murmullo en la institución, en la organización de una cultura punitiva, de apuntar al error. Entonces, esta enfermera se siente en la posición de tener constantemente que responder ante preguntas que le hace el entorno. En busca de obtener ayuda, estos primeros auxilios emocionales que tendría que tener la organización para contener a estas personas que estuvieron en una situación de error. Entonces, hacen unos primeros auxilios y una búsqueda de apoyo personal o profesional por parte del sujeto. Y después lo que podemos llegar es la situación de moving on, ¿no? Este abandono, la supervivencia o la superación que va a tener. En esta etapa, la segunda víctima se caracteriza con 3 posibles cambios que puede atravesar, que es el abandono, la supervivencia o la superación. El abandono porque la persona está trasladada en una unidad y en un centro diferente, la supervivencia porque quiere afrontar directamente lo que ocurrió, y la superación es porque quiere lograr un equilibrio entre su vida personal y profesional. Entonces logra esta aceptación. Pasara. Y voy directamente acá, a esto, que es importante. Sí. Bueno, esto de esta gestión interna, gestión interna en estos centros, ahí tiene que haber un sistema de notificación de reporte de incidentes. Nosotros debemos reportar las situaciones que que nos producen algún efecto adverso o algo que tengamos, que hayamos pasado. Ejemplo, nuestros errores, los errores ajenos, ¿sí? Que esta es una recolección para hacer un análisis de ese incidente y proponer a futuro unas mejoras, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que, lo que vamos a tener en cuenta es que el error puede pasar, el error es humano, somos humanos, en muchas de las leyes está contemplado el error humano, es más, en los artículos de la ley de medicina
está contemplado el error humano dentro de lo que vendría a ser la mala praxis o algunas cosas que puedan llegar a generar algún evento adverso. No podemos cubrir el error es imperdonable, tenemos que tener una cultura de reportar estos incidentes o estas situaciones de errores que nos pasan. Y tenemos que dejar de aprender de estos errores que son inexcusables, ¿sí? Tenemos que generar en estas situaciones algo que nos deje un aprendizaje. Y acá, para cerrar, tenemos una frase de Gandhi que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo vos. O sea, no estés mirando continuamente lo que hace el otro, sino que tengamos esta cultura de ver lo que hacemos nosotros con esta responsabilidad, ¿sí? ¿Algunas preguntas? Un tema complejo, ¿no? A mí me quedó una duda con respecto al caso de la enfermera, y disculpen que estoy con mis niños como siempre y están viendo la tele. Me quedó una duda con respecto al caso es si la institución también no tiene la obligación de hacer actualizaciones de estas cosas. ¿O no se toman medidas en ese caso como para aprender del error? Por ejemplo, a partir de ahora todos tienen que asistir a un taller de, no sé, rotular. Y bueno, esto es lo que hacemos hincapié. En esta organización hay un sistema de reporte de errores, un sistema de reporte de incidentes que llega a calidad de seguridad del paciente, y junto con calidad y seguridad del paciente establecen cambios de los protocolos o normas para mejorar la situación de atención del paciente. O sea que más allá de la situación del cliente externo, que es el paciente, esto lo que hace hincapié es que también nosotros debemos estar alerta constantemente, debemos protegernos nosotros en nuestras obligaciones y responsabilidades que tenemos, y ya no existe más esta cultura de amiguismo con el médico y qué sé yo, ¿no? Nosotros somos responsables, somos interdisciplinarias y respondemos si tenemos una matrícula. O sea que más allá de todo nos tenemos que manejar en un equipo interdisciplinario, pero con lineamientos y que sean específicos para nuestra profesión, ¿sí? Ahora, ¿algo que quiera cerrar? No, la verdad que es un tema que es para debatir, ¿sí? Nos vamos a encontrar muchas veces en esto de errores que se pueden evitar. No, ustedes tengan en cuenta que estamos en una profesión en la cual implica un pluriempleo y no siempre vamos a estar con todas las luces. No se justifica. Obviamente tenemos que prestar atención en todo, pero que nos puede pasar, chicas, sí, nos puede pasar, ¿sí? Se puede evitar, obviamente, tenemos que estar preparadas para esto, ¿sí? Ayudar a nuestros compañeros, si vemos que están muy cansados, decime, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? Apoyarnos, ¿sí? Esto nos va a pasar muchas veces que vamos a ver a nuestro compañero que trabajó toda la noche y que viene a la mañana y te dice que estoy cansado. Bueno, ayudarlo porque se puede llegar a equivocar y es una manera de protegerlo también, ¿sí? Esto del trabajo en equipo. Todos los errores se pueden evitar, chicas. Y esto, como dijo Geraldina, las medicaciones, yo administro, yo preparo, yo registro, ¿sí? Yo preparé una medicación, así fuese, no sé, un ibuprofeno para un niño, yo me voy a constatar justamente de ver las dosis, de cuánto pesa, de lo que le corresponde, y yo se la voy a administrar. Y no se la voy a dar a la mamá, porque muchas veces hacen esto, caen en los fases y se lo dan a la mamá, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto también cuando trabajan en pediatría. ¿Entiende? Y nos podemos equivocar, ¿sí? Bueno, esto lo van a ver en taller de bioética, ¿sí? Es un tema que les va a re gustar porque ustedes van a debatir, van a transmitir sus diferentes posturas, porque acá somos un grupo que van a tener todos diferentes posturas. Sí, y aparte ya estamos cortas de tiempo, perdón, Gerald, y capaz que no podemos darnos el tiempo para debatirlo bien, ¿sí? No, pero no quiero que se vayan con este concepto de que, bueno, entonces justificamos los errores. No, no justificamos los errores. No estoy justificando un error. Estoy diciendo que como todo ser humano nos podemos equivocar, ¿sí? Y que esto lo van a ver, perdón, interrumpí, esto lo van a ver, seguridad del paciente lo van a ver también desde la primera víctima, ¿sí? Que es el paciente en sí. Nosotros queríamos tocar esto para que ustedes como profesionales también estén alerta y estén atentos en cuidar su matrícula y en cuidar todas las leyes que lo regulan a ustedes. Ahora, perdón. Es interesante este tema. Es muy lindo y comprende quizás un debate más amplio, ¿sí?
pero nada justifica cuando se le causa un daño al paciente. Yo quiero que quede claro esto, ¿sí? Pero también lo que yo quiero que sepan es que a menos de que hayamos ocasionado, en este caso se ocasionó el daño, la muerte de un familiar, esta persona no lo hizo con intención, seguramente, ¿sí? Pasó y también queda con este grado de culpabilidad de decir, ¿qué hice? ¿No? ¿Qué hice? ¿Por qué me pasó? ¿Cómo fue? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Sí? Y tengan en cuenta que también les puede pasar a ustedes como enfermeras, ¿sí? Y nadie está exento acá, ¿eh? Nadie acá está exento de cometer errores. Nos puede pasar tranquilamente, ¿sí? El tema, obviamente, acá, lo grosso, digamos, fue que se llevó la vida de un paciente, se llevó ese familiar, se llevó la vida de esa persona, que no tendrá que haber pasado porque nosotros estamos para cuidar, no para causarle mal. Esa familia no lo recupera más, ¿sí? Bueno, por eso está la figura de dolo, culpabilidad y demás, pero a ver, mató a alguien, no es un error. No, acá estamos hablando, Patricia. Con dolo, culpabilidad, hay un montón de figuras, pero me parece que el tema es decir, uy, ¿qué pasa con mi matrícula? O sea, no es el tema, me quedo mal porque maté a alguien, por Dios. Totalmente. A ver, a esto vamos, Patricia. O sea, el que no tenga ganas de laburar bien en una cosa donde tiene la vida humana, nada, que vaya a cortar carnicería, que no pasa nada, porque si trabajamos con personas, y lo digo como una educadora también, sí, obvio, hay que ponerse las pilas, y si no, me dedico a sacar fotocopias, punto. Totalmente, yo entiendo tu postura, por eso yo te digo que no es algo que estoy justificando, porque no se justifica nada, ¿sí? Que puede pasar, Patri, pasa, ¿sí? No tiene que pasar y menos causar este tipo de daños que son irreversibles. Por eso cuando se habla de evento adverso, hablamos, como dijo Gerald, de eventos que pueden llevar desde lo más simple, que no pasa nada, hasta lo extremo, que es la muerte de alguien, que eso sí tiene que ser penado. Bueno, corto la grabación. Dale. Y vamos a estar. Pero imagínate